Bueno, seguimos con otros problemas de Gauss y campo eléctrico. A ver, en este nos dicen que tenemos una lámina ilimitada cargada uniformemente con densidad volumétrica ρ. Y se corta una cavidad esférica que ocupa toda el grosor de la lámina. El grosor de esta lámina es H. ¿Y qué intensidad tendrá el campo eléctrico en los puntos A y B? Y halla la dependencia entre la intensidad del campo eléctrico a lo largo de la recta OA y la distancia hasta el punto O. Bueno, aquí esto se hace, al haber una cavidad, se hace por superposición, suponiendo que tenemos una esfera de carga menos ρ. De tal forma que esta esfera, sumada a la carga más ρ de la lámina ilimitada, nos da una cavidad con carga cero. Es decir, una cavidad. Luego, para el punto A, fíjense que de aquí a aquí es H y es también el diámetro. Quiere decir que el radio es H medio. Y el punto A está justo en H medio, quiere decir que está en la mitad de la lámina. ¿Ok? Entonces, para la lámina ilimitada de carga más ρ, el punto A, que está en el medio de la lámina, sabemos que el campo eléctrico es cero, porque tiene la mitad de la lámina por arriba y la mitad por abajo. Entonces, la lámina ρ positiva no contribuye en el punto A. Y tenemos que ver cuál es la contribución entonces de la esfera de carga menos ρ en A. Bueno, para eso lo usamos Gauss. Ponemos aquí una esfera de Gauss concéntrica, de manera que es cero por la integral del campo eléctrico ds, sea la carga encerrada. La carga encerrada para cualquier superficie de Gauss con radio R va a ser 4/3 de pi RQ por la densidad, que es menos ρ. Esta superficie va a ser la superficie de una esfera, porque sería una esfera concéntrica acá, de radio R, sería la superficie de Gauss. Bueno, sería 4pi r cuadrado. De aquí despejamos su r, solo que en este caso en el punto A está justo en r igual a h medio. Esta distancia de aquí a aquí es h medio. Por tanto, sustituimos r por h medio y nos da el resultado. Eso sería en el punto A. Luego en el punto B, en este caso en el punto B, sí tenemos el efecto de esta lámina de ancho h y densidad ρ en el punto B, que se estaría fuera de la lámina. Ya habíamos dicho que el campo eléctrico era ρh entre 2x seno 0, porque es proporcional al grosor de la lámina h. Y luego vemos el efecto del círculo, no, la esfera de carga menos ρ en B. Bueno, es igual que antes. Sustituimos r por h medio y nos da, está otra vez a una distancia, de aquí a aquí sería una distancia de h medio. Y en este caso sí tenemos que sumar ambos. Y nos queda entonces el campo eléctrico. Y la intensidad del campo eléctrico sería ρh entre 3x seno 0. Aquí 3... aquí daría positivo. Y luego en la línea OA, bueno, vemos que la línea OA está justo en el medio de la lámina. Y por tanto, esta lámina de ancho h no contribuye, solo contribuye la esfera. Y sobre toda esa línea AO estaría a una distancia r variable. Por tanto, ya lo habíamos calculado que era ρr entre 3x seno 0, donde r varía entre 0 y h medio. A ver, en este otro problema nos dice que tenemos dos esferas. Al intersectarse dos esferas de radio R, tenemos dos esferas que se están intersectando, cuyos centros distan uno de otro
distan A uno de otro. Este sería el centro de esta esfera a la izquierda y este sería el centro de la esfera a la derecha. Forman dos medias lunas. Bueno, las medias lunas sería esta de aquí y esta de acá. La densidad volumétrica de carga de la esfera de la izquierda es menos ρ y la de la derecha es más ρ. Demuestra que el campo eléctrico en la zona de intersección de las esferas es homogéneo. Esta zona es la zona de intersección. Como tienen cargas distintas, sería una cavidad. Haya la intensidad en ese campo. Bueno, hacemos igual que antes. Tenemos el centro de la esfera menos ρ, el centro o' de la esfera más ρ. Las dos esferas tienen radio r y tenemos un punto dentro de la cavidad. La distancia del punto al centro es r, la distancia de P a O' es r'. Y la distancia de O a O' es A. Entonces, si el punto P está dentro de la cavidad, el campo eléctrico en ese punto P va a ser el campo eléctrico debido a la esfera más ρ, esta esfera de la derecha, y sabemos que es ρ r' entre 3 epsilon 0. La distancia sería r'. Y el de la esfera a la izquierda, que es menos ρ, sería menos ρ y la distancia sería r. Es la distancia a su centro. Si sumamos ambos campos vectorialmente, fíjense que este campo, esta carga es negativa, iría el campo eléctrico hacia adentro. El de la esfera a la derecha es positiva, iría hacia afuera y nos daría un campo eléctrico horizontal. Si sumamos vectorialmente, nos quedaría R, esto va en la dirección R y este va en la dirección R'. Pero resulta que R, si vemos esto vectorialmente, las distancias, de aquí a aquí sería R, de aquí a aquí sería R' y de aquí a aquí A. Fíjense que R' menos R' nos daría A. Y de aquí podemos despejar R' menos R daría menos A. Y de la ecuación anterior vemos que nos quedaría R por R unitario nos da R y R' por R' unitario nos da R'. Entonces están los vectores R menos R' restando, que sería esto y sería A. Pero A es constante. Tiene módulo A y dirección A, de izquierda a derecha. Así que la intensidad efectivamente es constante. Es proporcional a A. Luego, en la parte B nos dice, haciendo uso del resultado anterior de A y ampliando el método de transición al límite, cuando A tiende a 0, suponga la densidad tiene que tender a infinito y A por ρ, por tanto es constante. Haya la distribución de la carga en una esfera de radio R que dentro de ella crece un campo eléctrico homogéneo de intensidad E. ¿Cómo está relacionada la densidad de carga superficial máxima con dicha intensidad? Bueno, ahora lo vamos a entender. Cuesta un poco entenderlo. A ver, en la medida que A tiende a 0, las dos esferas se van superponiendo, ¿no? Y la cavidad, que es esta zona, fuera de las dos lunas, se va haciendo más grande hasta que alcanza aproximadamente toda la esfera. Ahora, ¿por qué el campo eléctrico va a ser constante? Bueno, porque fíjense que en este caso la cavidad, habíamos demostrado que dentro de la cavidad, a cualquier punto, el campo eléctrico es constante. Y si al final lo que está creciendo es la cavidad, porque esto se está haciendo más grande a medida que A tiende a 0, los dos centros se acercan, el campo eléctrico sigue siendo constante. Pero tenemos entonces el caso donde el campo eléctrico es constante, pero A tiende a 0. Pero el campo eléctrico es proporcional a ρ por A. Y la única forma de tener un campo eléctrico constante cuando A tiende a 0 es que ρ tienda a infinito. Por eso nos dicen que considere que ρ tiende a infinito. De manera que A por ρ siempre es finito y está definido. De hecho, A por ρ está definido como E, que es constante por 3 epsilon 0.
Entonces, efectivamente, si esto tiende a cero, el campo eléctrico se mantiene constante dentro de la esfera. Ahora, ¿por qué nos piden luego encontrar la densidad de carga superficial? Si la densidad de carga superficial, fíjense que en la medida que esto tiende a cero, solo nos va quedando carga en los márgenes, en el margen de la esfera, es decir, nos queda una carga superficial. Ahora, esa carga superficial, para que sea constante, perdón, si esa carga superficial fuera uniforme, produciría un campo cero, pero como el campo no puede ser cero, sino constante y finito, esa densidad de carga superficial vamos a ver que no es uniforme. Entonces, ¿cómo lo vemos? Bueno, vamos a ver aquí. Fíjense que en la medida que tiende a cero, la cavidad se va agrandando, las dos esferas se van superponiendo, y vemos que, por ejemplo, si medimos el ángulo alfa desde la horizontal, cuando alfa es pi medio, acá, en este punto, las dos esferas se superponen. Quiere decir que el campo eléctrico, la carga aquí tiene que ser cero, porque se anulan, justo en este punto. Entonces, en este punto tenemos un punto de carga neta cero. Y cuando el ángulo alfa tiende a cero, aquí en el ecuador, fíjense que la carga, vamos a tener carga a la derecha y a la izquierda, como si fuera un dipolo, positiva y negativa. Esa carga se va a estar yendo a los márgenes, pero la carga va aumentando cuando nos movemos hacia el ángulo cero. Aquí hay menos carga y acá hay más carga porque aquí hay más, digamos, más distancia, pues. Entonces tenemos un caso de donde la densidad tiene que ser cero cuando alfa es pi medio y máxima cuando alfa es cero, ¿no? Eso nos dice que la densidad como función de alfa debería ser del tipo sigma cero coseno de alfa. De hecho, ahora vamos a ver, podemos hallar sigma cero si comparamos esta densidad, este campo eléctrico era ρA entre 3 epsilon 0. Fíjense que ρ por A es densidad volumétrica por una distancia, por una longitud. Eso nos daría una densidad superficial. Y eso nos daría entonces la densidad superficial sigma 0, o la densidad superficial máxima. Entonces, si pues sustituimos esto, ρ por A por sigma 0, fíjense que entonces nos queda que sigma 0 tiene que ser ρ por A. Si sigma 0 es ρ por A, pero habíamos dicho que ρ por A está definido porque todo es constante igual a E, como 3 epsilon 0 por E. Por lo tanto, sigma 0 tiene que ser 3e epsilon 0. Y sigma, en función de alfa, tiene que ser 3e epsilon 0 coseno de alfa. ¿Y cuál es el máximo? 3e epsilon 0. De hecho, si ustedes utilizan esta densidad de carga superficial y utilizan cálculo y calculan el campo eléctrico dentro de cualquier punto de la esfera, les va a dar que es constante. En este caso no hizo falta realizar el cálculo porque se puede deducir con este método. A ver, en este otro nos dicen que haya la distribución de una carga en la superficie de un cilindro infinito de radio R. Entonces se supone que tiene radio R, que forme dentro del cilindro un campo eléctrico homogéneo de intensidad E. Y aplica el resultado anterior con dos cilindros infinitos de radio R. A ver, de nuevo, para que este cilindro tenga un campo eléctrico uniforme dentro de él, la densidad de carga superficial no puede ser uniforme, ¿no? Igual que antes, tiene que variar, en este caso con el ángulo alfa. A ver, aquí vemos los dos cilindros, superponemos dos cilindros, esto lo vemos así con un corte transversal. Tendríamos el cilindro con carga menos ρ y el cilindro con carga más ρ, y lo vamos intersectando. Y tenemos el centro de este cilindro, el centro del cilindro más ρ,
y tenemos un punto P. Eso forma una cavidad, la intersección, y dentro de ella la carga es 0. Igual que antes, si hacemos el cálculo, solo que ahora es con cilindros infinitos. Habíamos visto, aquí aplicamos Gauss y ya habíamos visto que el campo eléctrico como función de R, es decir, de la distancia radial desde el centro del cilindro, es de ρr entre 2 epsilon 0. Para el cilindro con carga positiva, la distancia sería R', sería la densidad positiva ρ, R' entre 2 epsilon 0, y para este cilindro con carga negativa sería menos ρ, R entre 2 epsilon 0, la distancia sería R al punto P. De nuevo, igual que antes, si la sumamos vectorialmente, nos queda R' menos R. Y aquí, igual que antes, si componemos los vectores, nos queda el vector R más el vector menos R', nos da el vector A. De aquí despejamos R' menos R, nos queda menos A. Y de nuevo nos da que el campo eléctrico dentro de la cavidad que se vaya formando es constante. Y bueno, y aplicamos lo mismo que antes. La densidad de carga superficial tiene que ser no uniforme. Fíjense que a 90 grados, igual que antes, se va anulando. Aquí hay carga negativa, aquí positiva. Aquí a 90 grados se anula y va aumentando cuando nos movemos con el ángulo alfa tendiendo a 0. Es máxima cuando alfa es 0. Y de nuevo tiene que ser en la forma sigma 0 coseno de alfa. Sigma 0 sería ρ por A, pero ρ por A es 2 epsilon 0 por E. Y por tanto, la densidad de carga tiene que ser de la forma 2 epsilon 0 E coseno de alfa. Bueno, esto es parecido al anterior, solo que nos dice ahora en una esfera cargada uniformemente con densidad volumétrica ρ se corta una cavidad esférica de radio R, cuyo centro dista a esta distancia del centro de aquella. Los dos centros están separados la distancia A. Halla la intensidad del campo eléctrico en la recta que une el centro de la cavidad, esta recta que pasa por O y O', y demuestra que el campo eléctrico es homogéneo. Bueno, esto ya lo habíamos visto para las dos esferas. El procedimiento es el mismo, ¿no? Se considera aquí una esfera de carga menos ρ, que combinado con la esfera de carga más ρ nos da una esfera de carga neutra, 0, es decir, como si hubiera una cavidad. Bueno, el procedimiento ya lo habíamos visto, ¿no? Y efectivamente se hallaba de que el campo eléctrico en cualquier punto dentro de la cavidad era constante y proporcional a ρ por A. Ahora nos piden luego el campo eléctrico a lo largo de la recta que pasa por O'. Esta recta que pasa por O', perdón. Es decir, que podemos tener un punto. Aquí hay dos casos. Podemos tener un punto de este lado o un punto P de este lado. Definimos aquí X igual a 0 aquí en O. De aquí allá. La distancia del punto P la definimos como X. La distancia de O' al punto P sería R'. Esta sería la esfera más ρ estaría aquí y esta sería la esfera menos ρ. Entonces, para este caso, donde X sería mayor que 0, pero menor que esta distancia de aquí a aquí, y la distancia de aquí a aquí, fíjense que es A menos este trozo, que es R A menos R. ¿Cuál es el campo eléctrico en este punto? Bueno, es el campo eléctrico debido a esta esfera de radio ρ, que habíamos visto entonces que era ρ por X entre 3 epsilon 0. En este caso la distancia es X. Y el campo eléctrico producido por esta esfera negativa menos ρ, que también iría hacia la derecha. Este caso lo calculamos usando Gauss. Ponemos aquí una superficie de Gauss que pase por el punto P y radio R' medido desde O' al punto P.
Entonces, nos quedaría en seno 0 por E en R' por la superficie que es 4pi R' al cuadrado igual a la densidad de carga que es menor ρ por el volumen que sería el volumen encerrado de esta esfera de radio R' es solamente en esta zona, que es el de la carga menos, de la esfera con la carga menos ρ, por tanto es menos ρ 4/3 de pi por su radio, que es R. Y de aquí despejamos el campo eléctrico ER', que da en función de R', pero lo necesitamos en función de X. Bueno, aquí vemos fácilmente que R', esta distancia de aquí a aquí es igual a A de aquí a aquí menos este trozo que es X, A menos X. Sustituimos esto acá y nos quedan los dos campos. Y luego el campo eléctrico en este punto P sería la suma de dos vectorialmente, ¿no? Ambos van hacia la derecha, este va hacia dirección Y y este también, porque menos con menos da más. Esto es una carga negativa que iría, en el punto P iría hacia adentro de la esfera y por tanto va hacia la derecha. Y lo sumamos y hallamos el campo eléctrico en función de X. Bueno, hacemos lo mismo para este punto que está ahora a la derecha. Es decir, X mayor que la distancia que hay de aquí a aquí. Esta distancia evidentemente es A más este trozo que es R minúscula. Entonces X mayor que A más R minúscula y menor que el radio de la esfera que estaría por acá. De aquí a aquí daría el radio de la esfera con carga más ρ, que sería R mayúscula. Y bueno, de nuevo tenemos el campo por la esfera más ρ es igual a ρ por la distancia, que sería de aquí a aquí, que sería X, entre 3x seno 0 y el de la esfera menos ρ sería ahora, aplicamos de nuevo la fórmula, solo que R' de aquí a aquí sería, bueno, queda en función de R', igual que acá. Y el campo eléctrico iría hacia la esfera porque es negativa, tiene carga negativa, es decir, en dirección menos I. Y fíjense que la distancia de O' al punto P, que es R', más la distancia A, nos da la distancia de aquí a aquí, que es X. Y por tanto podemos despejar R' como X menos A. Sustituimos en la ecuación anterior y luego la sumamos. Y en este caso quedan, quedan restadas porque la de la esfera positiva va hacia la derecha y la de la esfera negativa va hacia la izquierda. Por último, vamos a ver este caso. Nos dice qué intensidad tendría el campo eléctrico de un hilo de longitud L. Sería este hilo de longitud L cargado uniformemente con densidad lineal lambda en la recta que une la continuación del hilo, es decir, la continuación del hilo, a la distancia X del cabo más cercano al hilo. Bueno, nos están diciendo que de la distancia del cabo más cercano, si este es el punto P, como aquí, la distancia del punto P al cabo más cercano debería ser X. Es decir, que vamos a poner X igual a 0 justo en este lado. Bueno, aquí ponemos, como esta distancia la llaman X, vamos a llamar el eje horizontal X', ¿no? Ponemos X' negativo hacia la derecha y positivo hacia la izquierda. Tenemos el punto P que está en una distancia menos X. Este sería el punto X', 0. Y aquí estaría la distribución de carga. Tomamos un diferencial de carga que produce este diferencial de longitud de X', que está situado a una distancia X'. Este diferencial de carga va a ser lógicamente lambda porque es densidad lineal por esta longitud de X'. Entonces, ¿cuál es el campo eléctrico producido por este diferencial de carga en el punto P? Bueno, es de Q entre 4pi en x seno 0 por la distancia. La distancia sería de aquí a aquí. Y esta distancia, evidentemente, es esta distancia, que es X', más esta distancia de aquí a aquí, que es X.
Por eso es que hay que diferenciar el eje X y llamarlo X', ¿no? Y luego lo que queda es integrar. Hay que integrar entre X'0 y X', L. Es una integral muy sencilla porque queda de X' entre X' más X al cuadrado, que tiene esta forma. Se evalúa entre 0 y L y ya obtenemos el resultado. Queda entonces, bueno, queda arriba proporcional a L y abajo proporcional a X al cuadrado. Bueno, lo dejamos hasta aquí.